Si tienes pensado jugar a la Ouija, tienes que escuchar primero esta historia, porque Marlon jugó a la Ouija satánica y las cosas no le fueron nada bien. Resulta que Marlon se ha vuelto muy amigo de Adrián. Su mamá ha estado como vigilando el comportamiento de su hijo porque la señora cree que no es bueno que se esté juntando con un chico así. Y antes de que creas que lo está juzgando mal, escucha esta historia. Adrián, él inició una revolución como interna el día que empezó a escuchar cierto tipo de música que estaba muy cargada a cuestiones satánicas. No cosas que estés malinterpretando que parece que son satánicas, no, satánicos 100%. Y este grupo, o esos grupos que él seguía, digamos que inclusive los librillos que tenían en ese tiempo los CDs, estaban cargados de un montón de símbolos que si los buscas hoy, te los vas a topar solo y exclusivamente en demonología. Y fue muy extraño porque a raíz que empezó a escuchar eso, él empezó a tomar actitudes muy raras, muy antisociales, muy agresivas inclusive en la forma en la que se vestía, pero lo llevaba un poco más allá. Si tú te dieras la oportunidad y tuvieras la mala suerte de entrar en la habitación de Adrián, te darías cuenta que todo lo tiene tapizado de pósters, de pedazos de revista, de hojas de papel escritas por él. Parece la habitación de alguien que ha perdido la cabeza. Parece la habitación de alguien que está a punto de hacer algo malo hacia los demás. No por los símbolos, sino por el tipo de escritura, por el tipo de rayado, por cómo están las cosas sobrepuestas una arriba de otra. Te habla de una mente que está saturada a punto de explotar. Lamentablemente, Brandon no entiende nada de eso. Su edad le impide totalmente ver este tipo de situaciones. Para él, tiene un amigo que es original, que es único, que lo que está haciendo es diferente a lo de los demás, y eso le gusta. Resulta que un día Marlon tuvo una discusión tan fuerte que se fue gritando de su casa, dio un portazo y dijo un par de malas palabras de las cuales se iba a arrepentir más adelante. Y de repente iba en medio de la calle cuando se dio cuenta que no tenía un peso encima y no sabía dónde ir. Él intuyó que el único lugar que él podía ir cerca de su hogar era la casa de Adrián. Cuando llegó, bajó a Adrián, abrió la puerta y directamente le dijo: socio, tiempo sin verte, pásale, tengo una sorpresa que creo que te va a gustar. Y ahí me dice Marlon, narrador, esto pasó hace muchos años, pero algo dentro de mí, cuando él salió, me saludó, me decía: vete de aquí. Y no le hice caso. Cometí 3 errores ese día. El primero, haber ido a la casa de ese chico. El segundo, seguirle el juego. Porque él me llevó a su habitación y cuando abrió la puerta y estaba llena de los símbolos que yo había visto, pero había algo diferente. Una mesa, unas velas y en medio, una ouija. Él había conseguido de contrabando una ouija que decían que estaba curada y que la había llevado con algún tipo de brujo mayor, sin que sus papás se dieran cuenta, no sé de qué manera la consiguió, y que parece que estaba hecha de huesos, que ya sabemos de qué huesos se utilizan para este tipo de prácticas. Entonces, cuando yo la vi, me sentí de cierta manera atraído, pero a la vez sentía repulsión. Pero de todas maneras, yo le seguí el juego y es donde cometí el error más grande que he tenido, el tercer error de ese día. Jugarle en ese lugar creo que fue el problema. Pero me acerqué con él y él me dijo: vente, socio, vamos a llamar a uno de los míos. Y entonces se hincó en el piso, me pidió que me hincara y muy solemnemente me pidió que le agarrara una mano, alzó las manos y empezó a decir un montón de cosas dirigidas a lo que él cree, que no me atrevo a repetirlo por las cosas que pasaron después. Pero en ese momento tomó la planchette, me dijo que acercara las manos y empezó a hacer preguntas. Y empezó a decir: quiero contactar contigo, háblame. Quiero contactar contigo, háblame. No se movía, no pasaba nada. Dice, hasta que me empecé a dar cuenta de algo. Ese día especialmente hacía mucho calor y empecé a sentir la habitación ligeramente fresca. Muchísimo más fresca que cuando llegué. Dice, no fue lo suficientemente frío o no bajó tanto la temperatura como para asustarme, como para irme, pero sí lo suficiente para que lo notara. Y fue ahí cuando él dijo, ¿qué? ¿No existes o qué? ¿No quieres jugar conmigo? Y la planchette, te lo juro porque yo estuve ahí, se empezó a mover sola. Teníamos los dedos puestos, él se sorprendió igual que yo cuando se empezó a mover de un punto a otro y decía, ¿jugar? Y cuando dijo la palabra jugar y se terminó de mover ahí, empezamos a escuchar pasos que venían en ascenso por las escaleras. Dice, no te puedo describir lo que sentí, el corazón se me empezó a acelerar porque de repente pensé, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Qué es esto? O sea,
Como yo creía que era un juego, yo creo que esto son estupideces, pero algo viene para acá. Entonces los pasos llegan a la puerta y donde llegan a la puerta, siento que la temperatura desciende de manera estrepitosa y la puerta se abre. Es el momento en el que me he topado con mi versión más cobarde. Grité con el grito más agudo que te puedas imaginar y en la puerta estaba una amiga de los dos. Se rió como no tienes una idea. Era una coincidencia y después pensé que tal vez Adrián la había invitado y que lo había movido. Si es que me molesté, venía de una situación de mi casa muy enojada, entonces me enojé con todos. ¿Y por qué viniste aquí? ¿Por qué estás haciendo eso? Y tú de seguro estás jugando con ella. Y Adrián tiene las manos puestas en la planchette. Y entonces dice, esperen, me está hablando. Y empieza a marcar poco a poco. L, A, R, G, A, T, E. Y él dice, lárgate, y voltea a ver a mi amiga. Y donde le dice eso, la puerta se le cierra en la cara. Cuando eso pasa, yo ya entendí que estoy en peligro, que lo que está ocurriendo ahí es algo que no debería de estar pasando y yo no debería estar en ese lugar. Y entonces la temperatura empieza a ascender, y ascender, y ascender, y ascender. Y entonces le decimos, ¿quién eres? Y nos pone, no. ¿Quién eres? No. Danos tu nombre. No. ¿Eres un ser humano? No. Cuando dijo que no, yo sentí mucho miedo porque volvió a mover las palabras y decía, jugar, 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 yo, jugar, 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 yo. Le dije, yo me voy de aquí. Salimos de ahí. Adrián, aunque creía en estas cosas y había dicho 1000 cosas antes de iniciar y él tenía sus prácticas y rituales, creo que él no había dimensionado en lo que se estaba metiendo. Nunca hubiera esperado que las cosas sucedieran así, porque él salió junto conmigo. Dejó las cosas ahí abiertas, bajó, y cuando llegamos a la planta baja, su mamá estaba muerta de miedo. Pero Adrián, cuando vio a su mamá, se quedó impactadísimo. Jamás le había visto esa expresión. Ese nivel de miedo en los ojos, nunca lo había visto. La mamá le explicó lo que estaba sintiendo las personas ahí, sentía un ambiente horrible, sentía como si estuviera rodeada de gente maligna, gente malvada, de deseos horribles y aparte sentía en momentos demasiado calor, demasiado frío. Cuando entramos en esa habitación sentimos cómo bajó la temperatura y ahí le contamos. Es que estuvimos jugando a la ouija, pasaron estas cosas y ella muy molesta dijo, hagan algo aquí está pasando algo malo, vayan a la iglesia, tráiganse un padre, hagan algo por favor. Nos agarramos caminando, Adrián y yo, al paso más rápido que podíamos porque estábamos muertos de miedo, y al llegar a la iglesia ya había una persona saliendo de un cuarto rumbo al altar. Y Adrián, como no es un tipo respetuoso ni le interesan esas cosas, le gritó directamente, tú! ¿Dónde está el padrecito? Necesitamos hablar con él. Y la persona seguía caminando al altar, como si no lo escuchara. Entonces empezamos a caminar, y cuando llegamos exactamente en medio, estar cerca del altar, pero a la mitad del templo, la persona toca el altar y todos los vidrios empezaron a vibrar como si hubiera una tormenta afuera. Ahí nos dimos cuenta que eso que estaba ahí parecía una persona, pero no lo era, porque cuando le volvimos a gritar, volteamos hacia los vidrios y al regresar, ahí no había nada. Adrián me voltea a ver, yo me le quedo viendo, tenemos un miedo terrible y hay algo, dice, ese fue el único momento ese día que le hice caso a mi intuición. Algo me hacía que volteara a cierto punto del templo. En ese punto del templo se veía como un montón de flores y había una estatua de una virgen de quién sabe qué nombre tuviera, pero algo me decía, acércate ahí. Dice, y sé que de alguna forma en ese momento fue lo correcto, porque aunque yo no creo en nada de esas cosas, lo que estaba pasando ahí no tenía ningún sentido, y cuando empecé a caminar hacia ella, cada paso que daba es como si alguien me pusiera las manos en mis hombros y comenzaba a presionarme, haciendo que cada paso fuera más pesado. Está de más decirte que estaba muerto de miedo, pero sabía que si no seguía caminando, las cosas iban a terminar muy mal. Iba llegando, cuando faltaban como unos 2 metros, se me nubló por completo la vista y todo lo veía oscuro. Intentaba seguir caminando, aunque ya no supiera el rumbo, me intentaba orientar por dónde era. Adrián, no sé en qué parte de la habitación se había quedado. Cuando llego de alguna manera a la Virgen veo como una luz, logro abrir los ojos y solo escucho donde él salió corriendo de la iglesia. Ese mismo día sentía una vergüenza
que no te puedo decir, en lugar de regresar a mi casa, fui pidiendo dinero, compré un boleto de autobús y me fui con unos primos que estaban en otra ciudad. Cuando llegué con ellos, le hablé a mi mamá, le dije que me iba a quedar acá una semana. Ella entendía por el problema y era muy linda persona, yo no lo entendía en su momento. Me dejó en paz. Y estando acá, cuando me quedé a dormir en sus casas, en medio de la noche, cerca de las 3 de la mañana, sentí algo que estaba en la habitación y al despertar vi una sombra oscura, no con una forma definida, justo enfrente de la cama. Entonces dije, por favor, vete de aquí. Y escuché algo, no te sé decir, un quebrar de vidrios, un estruendo, algo que se resquebrajaba. Me partí de miedo, pero de alguna forma me pude dormir, ya no volví a ver la sombra. Y al buscar la iglesia, me topo con un sacerdote y le dije, yo no creo en nada de esto, pero viví esto, viví estas cosas, me pasó esta situación. Y él me dijo, mira, vamos a tener que darte una bendición y vamos a tener que hacer oraciones completas y especiales contigo. Yo estuve yendo y viniendo de mi ciudad a esta ciudad durante un mes, una vez a la semana para cumplir lo que el sacerdote me dijo. Pasaron 8 meses hasta que me volví a atrever a pisar la casa de Adrián. En ese tiempo ya no lo topaba, no sabía dónde estaba, yo había cambiado mis actividades, no quería saber nada, él tenía mucho miedo. Cuando me lo topé, Adrián era otra persona. Cabello corto, camisas normales, el rostro de él se veía serio, apagado. Y cuando lo vi lo saludé y en lugar de decirme, socio, ¿cómo estás? Solo me dijo, Marlon, ¿cómo has estado? Y yo vi que algo no bueno le había pasado. Y le pregunté, ¿cómo siguen las cosas? Las estamos tratando, Marlon, no hablemos de ese tema. Fue la última vez que hablé con Adrián. No me quise volver a acercar. No sé qué estaban haciendo, no sé cómo lo ayudaron o no, no sé qué pasó después de él, pero nunca lo volví a ver.